Qué raro. Ahora sí se está grabando. Ya. Gracias, pastor. No hay problema. Bueno, a veces pasa. Lo bueno que apenas estamos ahí introduciéndonos, ¿no? No hay problema. Ya, bueno, los que no han ingresado a clase también, Dios sabrá por qué, pues. Entonces, como les decía, ¿no? El tema ¿no? De tratar de definir a Dios es bien complejo, ¿no? La cristología, la teología propia, es un tema que nosotros tenemos que considerar siempre. Ahora, como le decía, ¿no? Ya terminando de responder lo que preguntaba el hermano, Jesús está hablando desde su condición humana, ¿no? Desde su naturaleza humana, desde su condición humana, está sometiéndose al Padre y él está diciendo algunas expresiones propias de su naturaleza humana. No sé si está claro, hermano. Gracias, pastor. Amén, amén, gracias. Amén. Hermano Eduardo. Dios lo bendiga, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí. A ver, siervo. Una pregunta, quería hacerlo sobre la relación que existe entre la filosofía y la teología. ¿Qué papel juega la filosofía en el entendimiento de la doctrina de este Dios? Pues se usan muchos términos filosóficos, ¿no? Como esencia, ente, ser. Para explicar la realidad se usa terminología, ¿no? Propiamente de la filosofía. A Su, ver, su opinión sería a favor, en contra, ciego, son complementarios. Esa era mi opinión. O mi hermano pregunta. Eduardo, disculpa, Dígame. no te entendí nada. ¿Puedes volver a repetir la pregunta y un poquito si te puedes acercar al micrófono porque no te entendí casi nada? ¿Ahí me escucha, pastor? Ya, a ver. No, quiero, mi pregunta era sobre qué papel juega la filosofía en el entendimiento de la doctrina de este Dios. Esa era mi pregunta. Bueno, bueno, usamos sí, usamos términos como esencia, ente, ser, ¿no? Se usa para definir doctrinas en cuanto a Dios. Esa era mi pregunta. ¿Se complementa o no? ¿O usted cree que la filosofía no nos ayuda a entender la doctrina de este Dios? No, si es que nosotros vamos un poco a esto, a la relación entre lo que es la filosofía con la teología, vamos a ver que desde un principio como que siempre se han ayudado, ¿no? Siempre se ha aportado tanto de uno a otro lado para poder entender ciertas cosas, ¿no? Ahora, lógicamente que, por ejemplo, si nosotros vemos a Pablo, Pablo estaba muy relacionado con la filosofía, ¿no? Pablo, es más, en la Biblia vamos a encontrar que hay algunas frases de algunos filósofos, ¿no? Seculares y Pablo los va a utilizar, ¿no? Para poder hablar, para poder hacer descripciones, etcétera. Pero no es que, ¿no? Porque ese es el punto de que usan algunos para tratar de decir que el cristianismo es una creencia plagada de filosofía platónica, aristotélica, etcétera. No, y eso no es así. Que se usan algunos términos, claro, ¿no? Porque son términos, por ejemplo, como por ejemplo, el logos, ¿no? El logos dentro de la filosofía tenía una definición, ¿no? Como el ente o el principio creador de todas las cosas o el principio sustentador de todas las cosas, o sea, eh, y Juan mismo toma ese principio para poder explicar, por ejemplo, la encarnación del verbo, ¿no? Y a Jesús se le llama el logos, ¿no? En lo que es Juan capítulo 1, ¿no? Y el verbo, el logo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, o en Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo, el logos, y el logos estaba con Dios y el logos era Dios, ¿no?
el logos o el verbo, es la palabra griega el logos. Entonces, nosotros vamos a ver que se ha tomado, ¿no? Algunos puntos, algunos conceptos para poder explicar ciertas cosas que son necesarias entender. Y cuando nosotros vemos ya a partir del siglo II, ¿no? Con los padres de la iglesia, los padres apologetas, los primeros padres de la iglesia, vamos a ver que todos ellos, ¿no? O gran parte de ellos siempre está relacionado con la filosofía, ¿no? Y ellos para poder aportar a sus argumentaciones y para poder defender la fe cristiana, tomaron muchas de estas herramientas para poder, ¿qué cosa? Dar una respuesta lógica y bien argumentada a las herejías que surgían, ¿no? Durante todos los tiempos. No sé si está claro ahí. También, pastor, sí, sí, sí entendí. Estoy de Muy bien. acuerdo con eso. Gracias. Amén. Hermano Donaldo. Pastor, Dios le bendiga. Buenas noches con todos. Una preguntita, pastor. Hace un momento usted está explicando que nuestro Señor Jesucristo hablaba en su condición humana y su forma divina. ¿Mm? Entonces, pastor, para poder cerciorarnos bien o si no, ¿cómo podríamos identificar cuando Jesucristo está hablando en su forma humana o forma divina? Muchas gracias. Amén. Primero, no es forma, es naturaleza, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos, estas dos naturalezas están unidas en una persona, ¿entiende? Pero estas dos naturalezas están bien definidas, ¿no? Hay una naturaleza humana y naturaleza divina. Es un poco amplio, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Concilio de Calcedonia, que es donde se define lo que es la unión de las dos naturalezas, se va a definir la unión de las dos naturalezas en la única persona de Jesús, sin mezcla, sin separación. Cada una de las naturalezas mantiene sus propiedades, ¿no? Pero están unidas en una sola persona. Ahora, la definición tiene una razón de ser. Y es porque se está dando respuesta a algunas herejías que estaban surgiendo en aquel entonces. Habían grupos, ¿no? Como los nestorianos, los apolinaristas, los monofisistas, entre otros. Algunos decían, por ejemplo, que las dos naturalezas eran dos personas diferentes. La naturaleza humana era Jesús y la naturaleza divina era una persona llamado Cristo, ¿no? Que se unieron en el día del bautismo en agua y se separaron el día de la crucifixión. Y en la crucifixión quien muere es Jesús y Cristo es el que vuelve al cielo. Eso creían algunos. Otros pensaban que la naturaleza divina había absorbido a la naturaleza humana, ¿no? Otros pensaban que la naturaleza divina y la naturaleza humana se fusionaron y dieron como resultado una tercera naturaleza, etcétera. O sea, diferentes, diferentes definiciones de lo que es la unión hipostática, ¿no? La unión de las naturalezas. Entonces, eso lo van a ver ya en su debido momento, ¿no? Más adelante, cuando lleven el curso como tal de Cristología, ahí lo van a ver un poco más detenidamente. Pero como le digo, ¿no? Cada una de esas naturalezas contiene y mantiene sus propiedades propias de esa naturaleza, ¿no? La naturaleza humana en todo el sentido de la palabra, donde vemos a Jesús cansándose, teniendo hambre, teniendo sed, etcétera. Y esa naturaleza divina que nunca pierde, con todos los atributos inherentes de la deidad, como omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, etcétera, ¿no? Porque cuando Jesús se hizo carne, en ningún momento se despojó de sus atributos de omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, etcétera. No, porque esos atributos son inherentes a la divinidad, ¿no? Como le digo, es bastante amplio hablar de eso, ¿no? Y eso ya en su debido momento lo van a ir entendiendo en la medida que ustedes van desarrollando inclusive el tema del único Dios verdadero o la teología propia, que lo van a ver creo que en el próximo ciclo.
No sé si está claro hasta ahí. Mano Donaldo. Amén, pastor, amén. Un abrazo. Amén. Gracias. Hermano Fernando. Pastor, que le bendiga. Buenas noches, compañeros seminaristas. Una pregunta sobre este estudio de teología, ¿cómo influye en la vida del creyente, del Hijo de Dios, ¿no? De los hijos de Dios, ¿no? ¿No? Ya que hay muchas teorías, muchas teologías hasta que son muy libertinas, ¿no? Y acaba de escuchar usted que había que estas hasta herejías que se convierten en teologías, ¿no? Pues se ponen títulos de teologías. ¿Qué papel influye, ¿no? Este estudio de teología en la vida del creyente, ¿no? Ya que el Espíritu de Dios mora en cada creyente. ¿Qué papel influye, ¿no? ¿Cómo influye, ¿no? Con su fe, con su vida, ¿no? Con su forma de vivir. Quisiera saber porque a veces también recibimos muchas enseñanzas, tanto de lo que nos enseñan en los templos, escuchar a pastores, a líderes, hermanos, ¿no? Sobre la palabra de Dios, ¿no? Y a veces hay una controversia, ¿no? Pero ¿cómo el creyente tiene un beneficio al recibir esta enseñanza de teología? ¿Cómo me dejo entender Sí, O sí, sea, le entendí ¿es perfectamente. más fácil ser cristiano para poder entender la teología que los que no son cristianos? Ya. Se lo respondo con algo sencillo. Si la teología no está impactando su vida práctica, ¿no? Y lo está llevando a un mejor estado de alabanza y de adoración, de rendición a la voluntad de Dios, entonces está perdiendo el tiempo. La teología busca ¿qué? Busca abrir nuestra mente, nuestro corazón y darnos la oportunidad de conocer abiertamente a ese Dios que se ha revelado. Y en la medida ¿no? Y en la medida que yo voy conociendo a ese Dios, mi vida tiene que estar más sometida a su voluntad. En otras palabras, mi vida constantemente expuesta a la teología tiene que ser impactada. Mi vida práctica tiene que ser impactada. Todo conocimiento tiene que llevar a un estado de mayor humillación y de mayor adoración al Señor. Eso es lo que yo puedo decir. A mí, pastor, muchas gracias. Amén. Terminamos una vez más, hermano Eduardo, díganos. Y con eso concluimos y seguimos avanzando, porque si no, se nos pasa el tiempo. A ver, cielo, ¿me escucha? Sí, sí. Pero una acotación quizá. Este, en, ah, bueno, yo he tenido ocasiones en que me he encontrado con sectas o con personas de otras religiones, ¿no? Usa mucho la comparación que usan las iglesias evangélicas, ¿no? De comparar a la Trinidad con el agua, con el trébol, ¿no? Con el hecho de que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Usan para ellos también explicar su doctrina, ¿no? Y bueno, eh, y veo que, bueno, ellos pueden hacer uso de nuestros ejemplos, ¿no? Que, que, que los maestros, ¿no? Han usado, ¿no? Por motivos pedagógicos, ¿no? Para nosotros entender. Pero creo que nosotros sabemos que Dios no lo podemos definir a plenitud, no podemos entenderlo completamente. Creo que la iglesia evangélica creo que ha hecho mal en usar esas comparaciones. Creo que es mejor solamente tratar de definir a Dios como dice la palabra, ¿no? Un Dios en tres personas, ¿no? Esa era la observación, sí, pastor, que se puede ver, ¿no? Que he visto en vida práctica, ¿no? Que creo que Ya. mejor no deberíamos de usar esos ejemplos. Esa es mi opinión. Mire,
Nosotros vamos a ver que los contextos, los tiempos, nunca han sido iguales, ¿no? En ciertos momentos de la historia, sí ha habido necesidad de poder usar de analogías para poder explicar ciertos principios bíblicos, ciertos principios acerca de cómo Dios se revela a la creación, etcétera. ¿No? Uno de esas, o uno de esos métodos, ¿no? Es justamente para explicar la Trinidad. Y claro, o sea, no digamos que fue malo ni que estuvo errado, porque en realidad algunas de esas analogías en su momento sirvieron, ¿no? Y fueron útiles para poder por lo menos tener una descripción de lo que se estaba hablando. Pero, ¿no? Y ahí vamos con algo también importante. eh, Algunas analogías sí no tenían, ¿no? Pies ni cabeza para poder describir a la Trinidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, lo que hasta ahora nosotros vemos en el doctrinario. En el doctrinario vemos que, por ejemplo, se utiliza el ejemplo del agua en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. En su momento, les vuelvo a repetir, no que fue malo, ¿no? Sino que en su momento sirvió. Pero hoy en día ese ejemplo, más que describir la Trinidad, lo que describe es el modalismo. El modalismo Sí, es una sí, herejía pastor. Sí, cristológica, ujú, de acuerdo, ¿me pastor. entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Los modalistas, ¿no? O que vienen del monarquianismo, que se llamaba la herejía o el grupo, los monarquianistas, creían que Dios era una sola persona y que esta única persona se manifestó en el tiempo antiguo como el Padre, luego en la redención como el Hijo, y luego ya, ¿no? Luego con el nombre de Espíritu Santo. Los monarquianistas, sabelianistas, ¿no? O los modalistas, mejor dicho, porque Sabelio es mucho después. Entonces, los monarquianistas, modalistas, creían que no eran tres personas, era una sola persona, pero que tomó tres nombres diferentes en tres épocas diferentes. Entonces, el ejemplo del agua es justamente eso. El agua es un elemento que se manifiesta de tres diferentes maneras: líquido, sólido y gaseoso. Por definición, ese ejemplo del agua no describe la Trinidad, sino que más bien describe el modalismo. Entonces, personalmente yo cuando hablo acerca de la Trinidad, porque es uno de los temas que a mí me gusta, por ejemplo, yo no utilizo eso. Poco utilizo analogías. Simplemente yo lo que trato de describir como tal es que Dios es un solo ser y tres personas distintas, cada una distinta de la otra persona. El Padre es distinto al Hijo y el Padre, el Hijo, es distinto al Espíritu Santo. ¿Me entiende? Cada uno tiene una función. Sin embargo, los tres actúan en una unidad perfecta. No son tres personas separadas ni tres personas divididas. Son tres personas distintas porque hay una distinción entre ellas. Pero que no son tres dioses, sino un solo Dios. Ahora, ¿cómo es que tres pueden ser uno? ¿O cómo es que uno puede ser tres? Matemáticamente hablando, ¿eso es posible? Los testigos de Jehová, como otros grupos, dicen, no, no es posible, porque cuando uno más uno más uno ha sido tres. O perdón, cuando uno más uno más uno más uno ha sido uno. Es imposible, dice. Uno más uno más uno es tres. No pueden ser uno. Y empiezan a tratar de refutar. Pero si quieren una respuesta matemática, es simple. Si bien es cierto, uno más uno es tres, pero uno por uno
es uno. Ya, ¿quieres una respuesta matemática? Bueno, la multiplicación nos lo da. 1 por 1 por 1 es 1. Ahora, si queremos tomar algún ejemplo, ¿no? de todo lo que existe, de algo material, para poder hacer una analogía perfecta de la Trinidad, pues no lo hay. Cualquier objeto, cualquier cosa que nosotros utilicemos para poder describir, siempre nos va a quedar corto. ¿Me entienden? Porque Dios es alguien que trasciende todo. Ahora, ¿cómo, como les decía de antes, surge la pregunta, ¿cómo tres o cómo uno puede ser tres a la vez? Bueno, es que estamos hablando de alguien que está por encima de la materia y el espacio. Nosotros como seres materiales somos que seres físicos y como materia y por definición ocupamos un espacio, un lugar en el espacio, un lugar que no puede ser ocupado por otro a la vez. Y por eso es que hablamos de tres personas, ¿no? Separadas, divididas, etcétera. Pero bajo estos términos, Dios no es así. Dios es un Dios, tres personas sí, pero estamos utilizando un lenguaje humano para hacer una descripción de alguien que trasciende todo entendimiento. Entonces, cuando nos remitimos a la Biblia, simplemente nos quedamos anonadados con tal revelación. ¿Por qué? Porque en la Biblia claramente nos dice que hay una persona llamada el Padre, que es Dios. Hay una segunda persona llamada el Hijo, que es distinta al Padre, que también es llamada Dios. Y además de eso hay una tercera persona llamada el Espíritu Santo, que también es llamada Dios. Conclusión, ¿qué podemos decir? Simplemente que hay tres personas y hay un solo Dios, porque eso es la verdad bíblica. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el principio, la doctrina, esa sí está descrita en la Biblia. No sé si está claro hasta ahí. Entonces, por eso les decía, Amén, pastor. Totalmente el, de te- acuerdo, pero ok, entonces, el tema del único Dios, el tema de la Trinidad, siempre tenemos que tener cuidado cómo lo definimos y cómo lo explicamos. amén, sí. ¿Entiendes? Pero, Porque si no, a veces podemos incurrir en herejías o a veces dejándonos llevar, ¿no? Por el lenguaje literal, y si no lo analizamos, si no, al final terminamos diciendo a veces hasta disparates o hasta herejías, ¿no? O asumimos inclusive el tema, como les decía hace un momento, lo que es el tema del subordinacionismo, que, que es un tema que fue considerado como una herejía en la historia, ¿no? Y les vuelvo a repetir para los que han ingresado a clase, ¿no? El tema del subordinacionismo decía, ¿no? O los grupos que creían en el subordinacionismo decían que el Hijo estaba subordinado al Padre y que el Espíritu Santo estaba subordinado al Hijo y al Padre, ¿no? Haciendo ver como que hay un desnivel donde el Padre es mayor que el Hijo y el Hijo es mayor que el Espíritu Santo. Y no, ¿no? Cuando nosotros vemos esa distinción entre el Padre y el Hijo es porque Cristo está desde su condición humana relacionándose con el Padre y a nosotros nos está mostrando de qué manera nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios el Padre. Pero no va más allá de eso. En cuanto a esencia y en cuanto a poder, en cuanto a todo, los tres son iguales en todo, absolutamente todo. Con la única tal vez diferencia que de los tres, la segunda persona asumió una nueva naturaleza además de la que ya tenía. Se hizo carne. Amén. Muy bien. A ver, hermano Daniel. Siervo, Dios le bendiga. ¿Me logra escuchar? Sí, sí. Siervo, con lo que mencionaba referente
no hay subordinación en lo que viene a ser la Trinidad. Eh, es también referente a que, por ejemplo, el Espíritu Santo se somete al Hijo y el Hijo se somete al Padre y el Padre se somete a su palabra. ¿Abarca eso mismo o los tres vienen a hacer lo mismo? O sea, los tres, perdón, vienen a ser uno en todo ese sometimiento, perdón, siervo, disculpe la palabra. No, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Los tres actúan en todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El credo atanasiano hablaba y decía, ¿no? En la creación estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre es preeminentemente creador. En la redención estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Hijo es preeminentemente redentor. En la santificación está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es preeminentemente santificador. Ahora, los tres actúan en todo momento. No hay momento donde uno actúe aislado de los demás, porque marcan una unidad perfecta. ¿Entiende? En todo están los tres, pero, ¿no? En cuanto a sus roles, nosotros vamos a ver que hay ciertas distinciones y uno de ellos, por ejemplo, lo podemos ver en Primera de Corintios capítulo 12. Cuando ustedes empiezan a ver, ¿no? El tema de los dones del Espíritu Santo, ahí hay una descripción de lo que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que es el tema del subordinacionismo, sí, ¿no? Es considerado como una herejía. ¿Por qué? Porque los tres son coiguales, coeternos, coexistentes, todo iguales en todo. Amén. No sé si está claro. Mano Daniel, ¿está claro? Bueno, entonces, ¿quién es Dios? El tema de Dios, como le digo, es bastante amplio. Y la respuesta ha sido la búsqueda incesante de toda la historia de la humanidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Es una pregunta muy interesante que tenemos que hacernos todos los días. Es más, cuando nosotros vemos en la Biblia dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. En otras palabras, cada mañana tenemos la oportunidad de conocer más a Dios. Dios es un ser infinito, a quien, hermano, por si acaso, no se le conoce simplemente con decir que existe. Porque la Biblia dice que no, que inclusive los demonios creen y tiemblan. O sea, si yo digo, no, yo creo en Dios, ya, pero ¿cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Porque tú puedes decir, no, yo creo en Dios, pero ustedes saben que el hombre ha formado sus dioses a su manera y a sus criterios. Nosotros tenemos que estar seguros que estamos sirviendo al único Dios verdadero. Por eso Romanos 1:19 que dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nunca estuvo oculto de los ojos y la vista humana. Por eso es que la primera forma o manera como Dios se revela es a través de la creación. Dios estaba dando a conocerse, estaba dando a conocer su poder, su sabiduría, su inteligencia, su propósito en todo, a través de la creación. Por eso claramente está, lo que de Dios se conoce. ¿Qué conocemos? Conocemos muchas cosas, pero ¿a través de qué? A través de todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Muy bien. Entonces, lo maravilloso del conocimiento de nuestro Dios es que no es una teoría, sino más bien es el punto de partida, el encuentro con Jesucristo, Dios encarnado y la Biblia. Es decir, cuando nosotros conocemos a Dios, no estamos simplemente enriqueciendo nuestra mente con información, porque, como les decía hace un rato, la teología tiene que impactar nuestra vida práctica. Si todo este conocimiento no redunda en una vida más devota, más devocional, más fiel al Señor, entonces estamos perdiendo el tiempo.
La teología busca, ¿qué cosa? Alimentar el hambre tan grande que hay en nuestras vidas acerca de Dios. Tenemos que buscar, tenemos que incesantemente llenar nuestras vidas. El conocimiento nos tiene que invitar ¿a qué? Al encuentro con Dios. Hermano Wilber. Pastor, buenas noches. Disculpe la molestia, pastor. Dios le bendiga, amados hermanos. Quisiera hacer unas dos preguntas, ciego, justo a la teología que estamos estudiando. Como que el Señor me gusta y es bonito, pastor. Quisiera hacer dos preguntitas. Cuando dice la Biblia en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Eso a qué se refiere? Que dio a su Hijo unigénito. Y en el libro de Romanos capítulo 8 que dice que el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso quisiera que me explique, pastor. Disculpe. Esos temas lo van a ver cuando lleguen al curso de Cristología, lo van a ver más a hondo. Por ejemplo, ese último verso que usted citó, donde Jesús está a la diestra de Dios intercediendo, eso es parte de lo que es el tema de los oficios de Cristo. Cristo tiene 3 oficios: oficio de sacerdote, profeta y rey. Como profeta, él anuncia el evangelio del reino. Como sacerdote, él ofrece el sacrificio, pero no solamente ofrece, sino que él mismo es el sacrificio. Y como rey, él vendrá y reinará. Pero en ese oficio profético, o mejor dicho, en ese oficio sacerdotal, lo que él hace es interceder por nosotros delante de Dios el Padre. Y eso tiene una razón de ser, una explicación un poco, como le digo, pero más amplia. Eso lo van a ver en su debido momento. Ese es uno. Lo otro que me decía, ¿me puede repetir lo primero que me dijo? Cuando dice la Biblia, pastor, en Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. ¿No? Mire, tenemos que entender una cosa. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Jesús es el Hijo de Dios también. Muy bien. Pero nosotros no somos hijos de Dios bajo los mismos términos que Jesús. Cristo es hijo de Dios por naturaleza, nosotros por adopción. Esa es la primera diferencia. Ahora, la palabra unigénito, ¿no? Que aparece en Juan 3:16, como en Juan capítulo 1, verso 14, creo que, si no me equivoco, cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, ¿no? En esos dos pasajes, como en otros, está hablando, cuando se dice o cuando se menciona la palabra unigénito, en el griego es la palabra monógenes. La palabra monógenes es compuesta de 2 palabras: mono, que significa único, y genao, que significa clase o género. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando se dice unigénito, está refiriéndose a que Jesús es único en su clase, que no hay otro como él. ¿Por qué razón se está diciendo que Jesús es único en su clase? Porque él es el único que posee 2 naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Entienden? A eso se refiere la palabra unigénito, a esas 2 cosas. Uno, en cuanto a sus 2 naturalezas, y 2, en cuanto a que él es hijo de Dios bajo términos distintos a lo que somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, él es hijo de Dios por naturaleza, porque comparte la misma naturaleza y la misma esencia con el Padre. ¿Está claro? Amén, pastor, amén, pastor. Disculpe, pastor, Amén. una preguntita más, disculpe. Usted antes dijo que son 3 personas y un solo Dios, ¿verdad? Correcto.
Y entonces, verdad que, claro, para nosotros no cabría en la mente, en la cabeza, porque tenemos un límite de sabiduría, inteligencia o ciencia que Dios nos ha dado, ¿no? Como un Dios grande, ¿no? Que es un Dios grande y poderoso, cómo se puso en el vientre de María, ¿no? Para que pueda nacer, ¿no? Por ese medio, el Señor Jesucristo, ¿no? Esa era otra pregunta que quería decirle, ¿no? Ujú. Sí, por eso es que eso es un misterio. Por eso, Ah, grande es también, el misterio de la piedad. también, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta ahí llegamos. Ir más allá y es especular. Y por especular algunos pues cayeron en error. Pues lleguemos hasta donde la Biblia nos lo permite. Eso es un principio que yo les voy a dejar como un consejo. Lleguen hasta donde la Biblia les permite. No vayan más allá, ¿no? Porque arriesgamos bastante. Amén. Seguimos porque si no, no avanzamos. Ahora, William Tosser decía lo siguiente: la razón por la que hay cristianos débiles es porque tienen un concepto inadecuado de Dios. Por eso les decía, hay que saber conceptualizar quién es ese Dios y cómo es ese Dios al que yo sirvo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo actúa? Y ahí es donde la teología me ayuda a conocer. La teología me da las herramientas, la metodología para poder, ¿qué cosa? Entender la palabra, interpretar la palabra y saberla no comprender, ¿no? Y ahí es donde vemos lo de la vez pasada, lo que vimos, ¿no? Acerca de la inspiración, la revelación y la iluminación. En este caso, la iluminación guiada por el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la revelación de Dios. Muy bien, a ver, seguimos. Alguien confesó su experiencia al respecto diciendo: he estado tratando de alcanzar a Dios toda mi vida, pero nunca lo he logrado completamente. Es que el conocimiento de Dios es vasto. No, no podemos, es algo, pero así te pases toda la vida estudiando, siempre te vas a dar cuenta que menos sabes. Porque mientras más profundo estás en las cosas del Señor, más te das cuenta que le necesitas. Eso es una verdad. Por eso la teología produce uno de dos resultados dependiendo del corazón del hombre. Si el corazón del hombre es un corazón malo y perverso, la teología lo que hace es simplemente, ¿no? Llenarlo de orgullo, de ego, de arrogancia, ¿no? Pero si el corazón es un corazón dócil, sincero, es un corazón que busca a Dios, entonces la teología produce que mayor humillación en la persona. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Ahora, Meyer Pillman decía: Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es único en eso. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Y a veces en nuestra naturaleza humana nosotros nos hemos acostumbrado a que todo cambie, pero Dios no cambia. Por eso una de las cosas que también a mí me gusta enseñar es decir lo siguiente: nunca piensa en Dios como piensa en el hombre. Nuevamente les repito, nunca piensa en Dios como piensa en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es materia, limitado, etcétera. Dios no lo es. Dios es un Dios infinito, eterno, inmutable en todo, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Entonces, Dios es un Dios que desea revelarse. El Señor se agrada en hacerse conocer a sus criaturas. O sea, a Dios no le gusta estar oculto. Él se ha dado a conocer. Y a través de su revelación, nosotros nos damos cuenta, pues, ¿no? De qué tan grande es ese Dios.
Y en la medida que nosotros vemos la grandeza de Dios, nos vamos dando cuenta que nosotros somos más pequeños de lo que pensábamos. ¿Ok? Seguimos. Lo que de Dios se conoce, o lo que se conoce de Dios. Primero, es incomprensible. O sea, ¿cómo pueden seres tan finitos comprender al ser infinito e ilimitable que es Dios? Bueno, siendo Dios un ser infinito e incomprensible, la Biblia dice que es posible conocerlo. Y claro, aunque no en su totalidad, pero Dios se ha revelado de tal manera que le podemos conocer a Él. Y en su palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Él, ¿no? Entonces, otro, Dios tiene personalidad. Entonces, no estamos hablando de un concepto, no estamos hablando de un concepto abstracto, una idea abstracta, tampoco un concepto metafísico, no. Estamos hablando de un ser personal, no de una cosa, no de un algo, sino de alguien. Entonces, podemos ver a Dios como persona. ¿Por qué? Porque Dios siente, habla, piensa. Entonces, si Dios tiene personalidad, entonces nuestra relación es con un Dios real. Acuérdense una cosa también, un principio básico. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra. No sé si me entienden. Les vuelvo a repetir, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, a Dios no lo podemos hacer a nuestra imagen y semejanza. Eso es un principio también básico. ¿Por qué? Porque a veces pensamos en Dios como pensamos en nosotros, como pensamos en el vecino, como pensamos en el hermano, como pensamos en el pastor, y al final terminamos defraudándonos, terminamos frustrados, terminamos en muchas, con más dudas de las que teníamos. Y esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios confiadamente. Es como cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque yo sé. ¿Y qué más dice? A ver, ¿quién lo sabe? Segunda Timoteo capítulo 1, si no me equivoco. Porque yo sé. ¿Alguien? ¿Nadie? Porque yo sé a quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está expresando que le conoce a Dios. Él sabe que Dios es tan poderoso que Él puede guardarlo y salvarlo y preservar su vida, así toda la legión romana venga contra Él. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Yo sé que Él es poderoso y Él puede guardar mi depósito, mi vida. Y si Él no quiere que muera, no voy a morir. Pero si Él quiere que muera, eso no lo va a evitar nadie. Yo sé quién es Dios. Pastor, ¿Sí, hermano pastor. Fernando? Sí, ya que usted ha citado esa cita, ese versículo bíblico, ahí está, usted está diciendo que por la fe, porque usted está diciendo, ha citado la palabra en ese verso que ha dicho, porque yo he creído. Entonces, para conocer a Dios se tiene que ver una base, ¿no? Que es la fe, la obediencia, porque dice que cualquiera puede conocer a Dios, pues se puede decir así. No, Yo no, no. conozco a Dios, pero yo amo a Dios. Amar a Dios es diferente, ¿no? Porque el que ama a Dios obedece su palabra. Pero al citar esa parte, ese verso que dice, porque yo he creído,
Entonces se No, refiere a que, el texto no es así. El texto dice, porque yo sé a quién he creído. ya, al decir esto, ¿a quién he creído? O sea, ahí está diciendo que hay una parte en la fe, ¿no? Ahí recibió una experiencia, Pablo, ¿no? ¿O no? Porque no todos pueden decir, yo conozco a Dios o yo amo a Dios, ¿no? No, o podemos tener mucho conocimiento de teología o de conocer a Dios, pero cuando, como usted dice, cuando no hay obediencia, cuando no hay una comunión, cuando la Biblia cita en varios versos, en casi todo es amar a Dios. O para ir, para no todo el que dice Señor, Señor, y te da reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Yo pienso que, no creo también, ¿no? Que para conocer a Dios hay que obedecer su palabra, ¿no? Amar a Dios, tener fe, que obedecer sus estatutos, sus mandamientos. O eso no abarca también en este estudio, en esta parte de la teología que nos está enseñando. ¿Me dejo Bueno, entender? no le entendí muy bien. Claro, o sea, no solo es el conocimiento de teología, sino para conocer a Dios también se tendría que decir, hay que tener fe, a la virtud, como dice Pablo, ¿no? Como dice Pedro, ¿no? En su carta, para la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, ¿no? O sea, para tener este estudio de teología, tenemos que tener fe en Dios, tenemos que ser hijo de Dios, tener una comunión con Dios para poder entender estas cosas Claro, de Dios. en ese sentido podría decirle que estudiar teología no tiene sentido si no creo en el Dios de quien estoy conociendo. O sea, yo necesito creer en ese Dios para poder, ¿no? Tener una relación. Ahora, una de O las sea, cosas que yo creo que lo que Pablo dice ahí cuando dice yo sé a quién he creído, es porque también le está enseñando a Timoteo, le está diciendo, tienes que creer también, ¿no? Tienes que tener la fe, ¿no? Tienes que tener esta parte, esta comunión con Dios, creer, ¿no? O se refiere a otra claro, cosa. no, mire, cuando uno ve el contexto de Segunda Timoteo, uno va a encontrar, por ejemplo, que Pablo prácticamente se está despidiendo, porque es su carta de despedida. A diferencia de Primera de Timoteo, esta carta, esta segunda carta es una carta más de un padre a un hijo, de alguien que sabe que va a partir y que le está dejando un legado a su hijo. Entonces, comenzando con ese contexto, es como que Pablo está diciendo, durante toda mi vida he sabido creer, ¿no? A Dios que me ha ayudado en todo momento. Él me ha dado su palabra y yo he creído en Él. Él se ha revelado a mi vida y yo he creído en Él y no me he apartado de Él en nada. Por eso ese creer está relacionado con su relación con Dios. Dios es un ser personal y nos acercamos a Él, sí, con fe, porque el justo por la fe vivirá, ¿no? O como dice también Hebreos 11, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver ahí a Pablo diciendo claramente lo que le digo, ¿no? Que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Es decir, él ha creído a las promesas de Dios y él está seguro y él está firme, ¿no? O como decía un hermano, con una convicción tan fuerte en que todo lo que él ha hecho no lo ha hecho en vano, sino lo ha hecho por amor y por la fe en Jesucristo. Es más, Pablo ahí está diciendo, yo sé que él me puede salvar de esta. Si él quiere, me puede librar de toda esta situación, pero si no lo hace, no hay problema. Yo sé. Se puede decir que, se puede decir que Dios también se ha revelado a los hombres y mujeres mediante experiencias, mediante milagros, transformaciones, que ha dado libertad, que ha sanado, la libertad a los presos, sanidad. Se puede decir también que Dios se ha revelado así.
No Aló, tanto aló. revelado, pero se ha dado a conocer. Porque, claro, o sea, se ha dado a conocer porque eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús en los evangelios. Dio a conocer, ¿no? Yo no vengo a dar mi doctrina, sino la del Padre que me envió. Claro, pero Y así eso ha ya es salido. un tema distinto a lo que Pablo está diciendo ahí, ¿no? Pablo está hablando de su experiencia, ¿no? En su vida como cristiano, en su vida ya como convertido. Pero ya es otra cosa hablar de cómo Dios se muestra a personas que no se han convertido. Es un poco distinto, ¿no? El contexto no es el mismo. Ya, pastor. Muchas gracias. Amén. Ya, seguimos. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, aquí vamos a ver que las escrituras se refieren a las manos, los pies, los ojos de Dios usando palabras simbólicas. Este tipo de lenguaje se llama un lenguaje antropomórfico. El lenguaje antropomórfico es un lenguaje que le atribuye a Dios características humanas, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, pues Juan capítulo 4, verso 24 dice, Dios es espíritu. Es más, en el capítulo 1 de Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a ver, entonces, pero ¿qué forma tiene Dios? Ahí es donde empieza, pues, ¿no? Un poquito a fastidiar o, ¿no? Ese tipo de ideas, ¿no? Pero ¿qué forma tiene? ¿Cómo es? ¿No? Pero estamos hablando de alguien que no está limitado por espacio y materia. Dios no es materia. Les vuelvo a repetir, Dios es espíritu en esencia. ¿Me entiende? Ahora, cuando, nuevamente les repito, cuando la Biblia habla de los pies, los ojos de Dios, etcétera, está usando un lenguaje antropomórfico, es decir, le está atribuyendo a Dios algunos rasgos y características humanas como para nosotros poder entender. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del brazo de Jehová, está hablando del poder de Dios, ¿no? No es que Dios tenga brazos, sino se está refiriendo al poder y a la autoridad de Dios. Por eso es que Job, por ejemplo, va a decir, ¿acaso Dios necesita ojos de carne como nosotros? Dios mira como nosotros miramos, va a decir Job. Entonces, porque si nosotros queremos, por ejemplo, ¿no? Al estilo de la secta de la diosa madre, sacar una conclusión, ¿no? A partir de unas ideas, al final decimos, no, no, es que como hay un Dios Padre, por lógica tiene que haber una diosa madre, ¿no? Y sacan esto, ¿no? Como diciendo, es que como el hombre es creado a imagen y semejanza, entonces Dios tiene que ser como nosotros. Por eso les decía hace un rato, ¿no? Si bien es cierto, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero Dios no es a imagen y semejanza nuestra. Porque ese es el error que comete esta secta para luego, pues, empezar a enseñar lo que enseña. Dios es espíritu, ¿no? Él no tiene, ¿qué le digo? Él no tiene género, ¿no? Ni masculino, ni femenino, ni nada. Dios es Dios, pero se revela en un carácter de hombre, ¿no? Por eso se le llama varón de guerra, ¿me entiende? Ese es el carácter de Dios, se revela de esa manera. Pero Dios, como le digo, no está limitado por ninguno de los rasgos humanos. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer, Dios es Dios en ese sentido. Y por eso es que hay que entender eso. Amén. Ahora, otro, Dios es santo. En otras palabras, en Él no hay señal o mancha de maldad. Pues Apocalipsis 15:4 que dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Existencia propia, Él es autoexistente, ¿no? Él no
Él es la fuente absoluta de toda vida. Él es la causa sin causa. Él es el ser incausado, ¿no? Él no tiene principio. Él es, ¿no? Con la forma como Dios se reveló a Moisés. El yo soy, ¿no? Él es el principio y el fin, el primero y el último. El que era, el que es y el que ha de volver. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ninguna parte de la Biblia vamos a ver que se trate de explicar o de exponer el origen de Dios, porque Dios no tiene origen. Por eso es que cuando ustedes escuchen a alguien que diga, ¿y quién creó a Dios? No sé si a alguno de ustedes les han hecho esa pregunta. ¿Quién creó a Dios? A ver, levanten su mano a todos los que les han hecho esa pregunta. Ya, hay varios. A todos. Aquellos que hacen esa pregunta piensan que ya nos pusieron jaque mate. Y no es así. Lo único que demuestra esa pregunta es su gran ignorancia acerca del Dios en quien creemos. ¿Por qué razón? Porque por definición nosotros creemos en un Dios increado, que no tiene principio. Si la persona que formula esa pregunta sabría acerca del Dios en quien nosotros creemos, no haría esa pregunta tan absurda. ¿Me entienden? Entonces, el Dios en quien nosotros creemos, por definición, es un ser sin principio. Él no es creado. El problema es cuando a Dios lo ponen en la misma categoría de los dioses del Olimpo, de los dioses egipcios, etc. No, Él no cae en esa categoría. Él trasciende todo entendimiento. Otra característica es la inmutabilidad. Él sigue siendo el mismo por siempre. En Él no hay sombra de variación, ¿no? ¿Por qué su palabra es inmutable? Porque Él es inmutable. Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, etc. Entonces, Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Eternidad. Dios siempre ha existido. Él no fue ni será. Él es. Por eso es que Jesús cuando le dicen, ¿no? Cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermano, ¿para qué dijo eso? Lo quisieron apedrear, porque él se estaba atribuyendo el nombre divino, ¿no? El yo soy. Por eso es que lo quisieron apedrear. Muy bien, omnipresencia. Él está presente en todas partes al mismo tiempo. No es que una partecita de Dios está aquí, otra partecita de Dios está en otro país. No, Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Aún en lo más recóndito del universo, ahí está su presencia. Él está en todo lugar. Omnisciencia, Él lo sabe todo. Por eso, por ejemplo, el Salmo 139 tiene 24 versos. Ese salmo se divide en 4 grupos de 6 versículos. Cada uno de esos grupos habla de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y la justicia de Dios. Atributos de Dios. Ese es el Salmo 139. Y dentro de ese salmo dice, ¿no? Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, Dios tiene un conocimiento tan, pero tan profundo de nosotros que hasta antes de que salga la palabra de nuestra boca ya sabe todo. Ahora, alguno dirá, pastor, entonces si él sabía, ¿para qué le voy a orar? No,
es que la oración no solamente es la expresión de nuestras palabras, sino también la expresión de nuestras motivaciones e intenciones. Entonces, dentro de esa expresión interna, nosotros expresamos que nuestra necesidad de Dios. Todas las palabras que nosotros expresamos van acompañadas de ese sentir de necesidad de Dios. Y eso nos permite tener comunión con Dios, esa necesidad que hay en nosotros. Y nosotros estamos confiando, estamos poniendo nuestra esperanza en ese Dios. Estamos dependiendo de ese Dios. Omnipotencia. Dios es todopoderoso. Todo lo puede. No hay nada que sea imposible para Él. Todo es posible para Dios. Claro, todo lo que es posible para Dios. Los nombres de Dios. Y aquí nosotros vemos, ¿no? Ahí ustedes en el libro, ¿no? Que ustedes tienen el del seminario, ahí está una descripción de cada uno de sus nombres, el nombre Elohim, con su terminación plural, ¿no? Que se ha utilizado bien para poder describir la pluralidad de personas en la Trinidad, aunque esa palabra es más una pluralidad majestática, ¿no? Que habla de la magnificencia y resalta la magnificencia de Dios. Después está el Elión, el Olam, el Shaddai, Adonai, ¿no? Que nos recuerda, Señor, o que Dios es nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Señor, ¿no? Y después está Jehová, que es la forma verdadera de la palabra Yahweh, ¿no? Que son 4 consonantes en el hebreo. Y que, si no me equivoco, pues se utilizaron las vocales de Adonai para poder complementarlas y de esta manera salió pues la palabra Yahvé, ¿no? Que de la cual después viene Jehová. Hatzur, ¿no? Otro nombre de Dios. Toda esa descripción ustedes lo tienen en el libro. Aparte de esos nombres, hay nombres compuestos. Una metodología que se utiliza para poder estudiar, como les decía, el carácter de Dios es a través de los nombres. Aquí en este caso, por ejemplo, vemos a Jehová, Elohim, Jehová Jireh, Jehová Provera, Jehová Rafa. ¿Quién se acuerda que es Jehová Rafa? ¿Alguien? ¿Sanador? Sanador, muy bien. Jehová Nisi, Jehová nuestro. La victoria es nuestra bandera. Estandarte. Nuestra bandera, nuestro estandarte. Muy bien. Después está Jehová Shalom. ¿Y Jehová? Jehová, Shalom, Dios de paz, paz. pastor. Paz. Muy bien. Jehová Ra. ¿Qué cosa es Ra? Consuelo. Muy bien. ¿Qué más? Jehová Tzidkenu. Jehová es nuestra justicia. ¿Qué más? Jehová Sabaoth. Él es el todo poderoso. Poderoso. Muy bien. Jehová Sama. Jehová Está ahí. Está ahí. está ahí. Muy bien. Entonces, Dios está en todas partes. Entonces, además de ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él está en todas partes. Como humanos, nosotros estamos limitados a un lugar a la vez en este universo, pero Dios no tiene tales límites. Y ahí ustedes ven el Salmo 139, donde se hace una descripción de la omnipresencia de Dios. Muy bien. ¿Cuán grande cree usted que es Dios? Algunas personas creen que Satanás es tan grande como Dios. Sin embargo, Dios es todopoderoso y Satanás no lo es. Él tiene poder, sí, pero no es el todopoderoso. Dios sí es el todopoderoso.
Dios es omnipresente, Satanás no. Solo puede estar en un lugar a la vez. Dios está disponible para usted como para cualquier, ¿no? Otra persona de la creación en cualquier momento y en cualquier tiempo. Sí. Gloria a Dios por eso. Hablando de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿No? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y ahí nosotros vemos pues que Jesús, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese sentido vemos que Jesús es Dios, ¿no? 3 capítulos cristológicos que ustedes tienen que aprender es Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1 y Hebreos capítulo 1. Como Dios, Él lo sabe todo, lo conoce todo, Él nunca dejó de lado sus atributos de omnipresencia, omnisciencia, Él se autolimita, es verdad, pero nunca renuncia a sus atributos. Porque hay quienes han dicho y han propuesto que cuando la Biblia habla de que se despojó, algunos piensan que Él se despojó de sus atributos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia, etcétera. No. Esos atributos de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, etcétera, esos atributos son inherentes en la divinidad, en la deidad. Si Dios dejara de tener uno de esos atributos, automáticamente dejaría de ser Dios. Entonces, esos atributos hacen que Dios sea lo que es. ¿Ok? Jesús como hombre. Jesús como hombre, nosotros sabemos que Él asume una nueva naturaleza, la naturaleza humana, y a partir de esta naturaleza Él tiene, ¿no? La experiencia del ser humano. Tiene hambre, tiene sed. Él nació como un bebé y creció y Él experimentó en su vida todos los aspectos del crecimiento y desarrollo humano, como de todo ser humano, normal. Pero en todo participó de lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Por eso se dice que Jesús es completamente humano y a la vez perfectamente humano. Él es completamente humano, así como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él es perfectamente humano. Otro, Jesús sin pecado. Muy bien. ¿De qué habla esto? De que Jesús es impecable en todo. Él nunca pecó, él fue inocente en todo. Entonces, la impecabilidad de Cristo ayuda a que su sacrificio sea, ¿no?, más que suficiente por los pecados de toda la humanidad. Jesús como Salvador, su mismo nombre lo dice, ¿no? Él salvará a su pueblo de el pecado. Sí, hermano Eduardo. Hermano Eduardo, Ahora, doctor, quería hacerle una consulta. ¿Me escucha? dígame, dígame. Ahora que estamos tratando el tema de nuestro Señor, sobre Jesús, cuando el Señor Jesús en la tierra hizo milagros, por lo que nos ha venido enseñando, bueno, se sabe que él tenía el don en la naturaleza. Cuando él hacía milagros, él usaba su naturaleza divina o usaba la ayuda del Padre o del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de entender esos pasajes en los que él hace milagros? Bueno, acuérdense que cuando Jesús estaba en la sinagoga leyendo al profeta Isaías, ¿qué dice la Biblia? Leyó la parte que decía, ¿no? A ver, vamos a buscarlo.
Creo que es Isaías 53. Lucas Sí. 4. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar que buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Y dice en el contexto del Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, esto también es relevante y está relacionado con los oficios de Cristo. Por eso es que esos temas lo van a ver más adelante ya en el curso de Cristología, y ahí ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ungían tres oficios: al sacerdote, al profeta y al rey. Y Jesús fue ungido justamente para que ejerciera estos tres oficios, ¿no? Y cada uno de ellos tenía un propósito. Por eso es que simplemente me limito a eso y ya en su momento lo van a ver más ampliamente, cada uno de esos aspectos. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, Jesús como Señor, claro, Él es dueño y Señor de todas las cosas. Entonces, vamos rápido. ¿Qué es la cristología? Es el estudio de Cristo, ¿no? El primer elemento a considerar es el nacimiento virginal. Y aquí el nacimiento virginal es un punto y un tema muy importante, ¿no? Es un tema, ¿por qué es importante? Porque sin el nacimiento virginal, entonces Cristo nunca fue lo que dijo ser. Entonces, el tema del nacimiento virginal es bastante importante, inclusive para poder nosotros, ¿no? O para poder defender lo que se llama la divinidad de Cristo. Porque si no fue un nacimiento virginal, entonces Jesús fue el resultado de la unión sexual entre José y María. Eso era lo que decían pues los ebionitas, ¿no? Entre otros grupos que no creían que Jesús era divino. Entonces, desde el principio en la historia, siempre se puso bastante énfasis en el nacimiento de Cristo, no en el nacimiento virginal. Eso ayudaba inclusive a la defensa, ¿no? Genuina de que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo y que Él era Dios en todo el sentido de la palabra. Lo segundo, la segunda doctrina es que Jesús en su única persona, no hay dos personas en Él, ¿no? Es una sola persona con dos naturalezas diferentes, una naturaleza humana al 100% y una naturaleza divina al 100%. El tercer punto es que Jesús es parte de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. De los tres, la segunda persona es la que asumió una nueva naturaleza, además de la que ya tenía. Cuarto elemento, Jesús como el que bautiza con el Espíritu Santo, y eso lo sabemos, ¿no? Tras de mí viene otro, ¿no? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Propósitos de la encarnación. Primero, el Hijo de Dios vino a este mundo para ser ¿qué? Un revelador de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Segundo, tomó nuestra naturaleza humana con el objeto de glorificarla y adaptarla de esa forma para un destino celestial. Y lógicamente, pues, él se hace parte de nosotros, ¿no? Y él vence a la muerte, dándonos esperanza de que un día también nosotros venceremos a la muerte. Y por eso es que la Biblia habla, ¿no? De que Él, ¿no? Después de su muerte resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que también el Señor nos va a dar a nosotros un día. Tercero, con el objeto de librarnos del poder y la culpabilidad del pecado, el Hijo de Dios murió en la cruz, realizando de esta manera su sacrificio expiatorio. La obra salvadora de Cristo. Jesús se sacrificó por redención. Él nos rescató pagando un precio por su sangre.
Y eso trajo que reconciliación. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, hay una gran bendición por nuestra reconciliación con el Padre. Para poder nosotros, ¿no? Ser parte de la familia de Dios, tiene que haber arrepentimiento y fe, ¿no? El arrepentimiento es esencial. El arrepentimiento conlleva a tres elementos importantes, ¿no? Lo que es, primero, la mente, luego el alma y luego la voluntad. Desde cuando ustedes ya más adelante, por ejemplo, desarrollen el curso de predicación expositiva, ustedes van a ver que eh, en la comunicación hay tres elementos esenciales que son el logos, el patos y el etos, ¿no? El logos es la palabra, el patos es el aspecto emocional y el etos, que es la parte práctica. ¿A qué me refiero? El verdadero arrepentimiento, ustedes saben que consiste en tres cosas. Uno, ser consciente que uno es pecador. Dos, sentir dolor por haber pecado. Y tres, ya no volver a hacer el pecado. Lo primero está relacionado con la mente, el conocimiento. Lo segundo está relacionado con el alma o las emociones. Y lo tercero está relacionado con la voluntad o lo práctico. Entonces, eso es lo Pastor, mismo que sucede. Sí, hermana, diga. discúlpeme, yo me voy a retirar de la lección porque tengo que ir a Ya, trabajar. Vivo en no se Italia preocupe, y hermana. ya tengo que Amén. trabajar. Sí, no se preocupe, hermana, va a quedar grabado. Ya vamos a acabar también. Este es lo Ya, Dios le último. bendiga. Amén. Entonces, el arrepentimiento y la fe, ¿no? Que son esenciales para la reconciliación con Dios. Y por último, la regeneración, ¿no? Nosotros hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y aquí el tema de la justificación. Nosotros hemos sido declarados justos ante el Padre, no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta ya para terminar? ¿Alguna Sí, pregunta? Sí, sí, hermano profesor. Moisés. La pregunta es que por las muchas preguntas que se hacen, a veces corremos con la enseñanza y no entendemos. Hay muchos hermanos que vuelven a preguntar 2, 3 veces, debería ser limitado cada seminarista una vez, 2 veces, pero es que preguntan a cada rato y la hora avanza y después corremos y nos quedamos inconclusos en el aprendizaje. Esa es mi preocupación. Amén. Amén, hermano Moisés. Gracias. Pero lo que hemos querido hacer es un poco ampliar algunos puntos importantes acerca de lo que es justamente el tema de Dios. El tema de cristología, ¿no? Es importante, pero es un poco amplio, ¿no? Por eso es que simplemente le hemos dado un vistazo general a lo que es el tema de la cristología, el tema de la encarnación, el nacimiento virginal, ¿no? Porque esos son temas que van a desarrollar ya más ampliamente cuando ustedes lleven el curso como tal. Acá solamente esa manera de mención, pero sí estamos aprovechando ¿para qué? Para poder definir algunas cosas que sí son necesarias, como el concepto de la Trinidad o el concepto del único Dios, ¿no? Que ese sí es un tema muy importante, que desde ya hay que aprenderlo a definir y hay que aprenderlo a tener en consideración. Pero igual, gracias por la observación y de todas maneras, estoy de acuerdo con usted en que vamos a tratar de limitar las preguntas también, porque hay preguntas, como le digo y como les decía también a los hermanos que estaban formulándolas, que en su debido momento la van a ver un poco más, de manera más amplia, ¿no? Amén, hermano. Amén, ¿Alguna amén. pregunta más? No sé si hay alguna pregunta más, alguna interrogante. Sí, Pastor Luis.
Pastor Armando, disculpe, al final de la clase si me puede dar unos minutos solamente para dar alcances del área académica a los seminaristas. Ya está bien. Amén. Gracias. Amén. Creo que no hay ninguna pregunta más. Vamos a hacer una oración final ya para terminar la lección de hoy. Y luego se quedan unos minutos con el pastor Luis Béjar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por esta clase que tú nos has dado. Dios mío, te pedimos que tú nos ayudes, que tú puedas, Dios mío, guiar nuestras vidas, nuestros corazones, y puedas, Dios mío, atesorar todas estas palabras, todas estas enseñanzas en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre Santo, no nos abandones, Señor, sino que tu presencia nos ayude, nos fortalezca y siempre esté iluminando nuestras mentes para poder entender tu palabra. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Dejo al pastor Luis Béjar ahí unos minutos con ustedes. Muchas gracias, Pastor Armando. Que Dios lo bendiga a usted, a cada uno también de los compañeros que están aquí presentes en la clase. Estamos en esta hora para poderles transmitir también una pauta aquí que hemos tenido hoy por la tarde en el grupo de WhatsApp. Quiero enfatizar en los comunicados que se han enviado. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve el comunicado del área académica? Gracias. Muy bien. A ver, dice aviso importante, admisión 2024-1. Dios les bendiga, estimados seminaristas. Con respecto a los recesos de fin de ciclo, recuerden que con el curso actual de Introducción a la Teología ya estamos entrando al sexto y último curso del ciclo 1, ¿no? Entonces, al término de cada ciclo hay un receso. Retomo la lectura. En esta oportunidad le comunicamos las fechas que corresponden al receso de su admisión por la culminación del primer ciclo. Ese receso o ese periodo vacacional va a ser de una semana, ¿no? De la semana del 14 al 20 de octubre vamos a tener ese receso, no va a haber clases. Y el ciclo 2 está iniciando la semana del 21 de octubre. Entonces, se les está enviando este comunicado para que ustedes puedan, ¿no?, programar y organizar sus actividades educativas con anticipación. Y esto lo envía la coordinación del área académica del seminario. El día de mañana nos van a enviar un comunicado donde se nos va a orientar cómo va a ser el proceso de admisión el proceso de matrícula para el ciclo 2. Amén. Eso ya quizá el sábado lo vamos a estar comentando, al igual que ahora después de la clase. También el día de hoy ya nos ha hecho llegar el área de cobranzas, el cuadro de pagos. Amén. Tanto para los hermanos de Perú, que es este cuadrito de acá, y los hermanos del extranjero, que es el siguiente cuadro, ¿no? El de aquí. Este cuadrito de aquí. Para los hermanos del extranjero. Amén. Muy bien, a ver. Algunos de repente querían alguna orientación sobre esto. Rápidamente les indico, ¿no? Cuando ustedes se van a matricular, van a llenar un formulario en el cual van a poner algunos datos que se les va a solicitar y para ser matriculados ustedes tienen que elegir una opción de pago. Para los de Perú hay dos opciones de pago. ¿Amén? La primera es pagar todo el ciclo. Usted quiere pagar todo el ciclo, entonces hay una promoción de pago que es hasta el 7 de octubre, pagar el monto de 510, lo cual abarca los 6 meses de estudio, los 6 cursos del segundo ciclo. Amén. Esta oferta es para los miembros del Movimiento Misionero Mundial y el otro monto que está aquí para los hermanos de otras denominaciones. Luego, en esta primera opción también va a haber un tiempo de rezagados para los que desde el 8 de octubre puedan pagar hasta antes del 14 de octubre. Aquí están los montos. Amén. Entonces, esta primera opción, como dice acá abajito, es pago total de todo el ciclo. Amén.
pero de repente alguien dice, yo no voy a poder pagar todo el ciclo, voy a seguir pagando mes a mes. Entonces usted va a escoger la segunda opción. La segunda opción es el pago por cuotas, que consta en primera instancia pagar solo la matrícula y la cuota 1. Amén. Y de ahí, desde la cuota 2 hasta la cuota 6, aquí está la calendarización de las fechas, ¿no? Amén. Esta es la segunda opción, pago por cuotas, donde la promoción más económica es igual hasta el 7 de octubre, los montos de 185 para los miembros del movimiento y 200 para los de otra denominación. De manera similar, abajo están para los rezagados, con los montos también, ¿no? Y la mensualidad va a ser de 75 para los miembros del movimiento y 85 para los de otras denominaciones, considerando también aquí las pautas de que si tenemos algún retraso de pago en las fechas establecidas, hay una mora, ¿no?, de 5 soles. Entonces, es bueno que ustedes ahora que van a procesar su matrícula al ciclo 2 puedan evaluar, ¿no? Si es que se matriculan con la primera opción o la segunda opción, y ahí tienen las fechas para que puedan orientarse. Amén. Eso es lo que quería yo aquí enfatizar, y también a nuestros hermanos del extranjero, ¿no? Que hay, para los hermanos del extranjero solo es una opción de pago, la del pago total. Ahí están la fecha del 7 de octubre también, el monto de $165 o 176 para los que no son del movimiento, ¿no? Ahí también la de la fecha de los rezagados. Muy bien, entonces esto quería enfatizar, mis amados hermanos, para que ustedes lo puedan ya estar evaluando. Mañana seguramente nos van a hacer llegar el comunicado del proceso de admisión, que básicamente es completar un formulario y elegir la opción de pago. ¿Amén? Elegir la opción de pago. Usted va a llenar sus datos y va a elegir la opción de pago y entra en proceso de matrícula, y de ahí, al hacer el pago, ya usted está, ¿no?, matriculado al ciclo 2. Entonces, se le anima a todos a seguir esforzándose como lo han hecho hasta esta instancia en todos los cursos. Intégrense siempre a sus equipos, participen en los productos académicos. Amén, porque en algunos equipos he podido comunicarme, no ha habido una buena comunicación, algunos no han hecho productos, algunos están desaprobando los cursos también. Cuando alguien desaprueba un curso, ese curso va a tener que volverlo a llevar nuevamente con un grupo que va a venir detrás nuestro, y eso abarca pues que puedan hacer el pago por el curso, llevar las 4 semanas de estudio, hacer los 3 productos académicos. O sea, lo que no llegó a hacer ahora lo va a tener que hacer luego, y en paralelo con la admisión, ¿no?, que ahorita el grupo va a seguir. Entonces es doble trabajo, es doble gasto también. Entonces se le anima a esforzarse siempre, mis amados hermanos, en aprobar los cursos, ¿no? Muy bien, eso quería enfatizarles. Ánimo a todos los equipos. Estamos en el primer peldaño de los 8 que tenemos, ¿no?, en este programa de 8 ciclos del seminario, y nos gozamos de poder ver la perseverancia de muchos de ustedes, sabiendo que todo lo que aprendemos aquí va a ser de bendición también para donde Dios nos ha puesto, ¿no?, para el servicio del Señor, para la obra de Dios. Así que aprovechen todo lo que Dios pone a su alcance a través del seminario, y también le animamos a que puedan motivar a sus hermanos de las iglesias, a sus conocidos, a inscribirse al seminario, ya que estamos en proceso actualmente de admisión para el primer ciclo. Hay un nuevo grupo que va a empezar en este mes que viene de octubre, así que anímenles. Cualquier información que requieran, pueden escribirme también, y yo les voy a referir al número de atención también. Amén. Bueno, ahí veo 2 manitos levantadas. A ver rápidamente si hay las consultas, hermano Eduardo, Dios le bendiga. Amén, pastor. Una consulta. Buenas noches. Dios lo bendiga. Quería hacer sobre la fecha límite de pagos. ¿Son los que indica el cronograma? O sea, Claro. yo puedo llenar el formulario y
y puedo pagar normal hasta la fecha límite. Entiendo. Correcto. Como Amén, usted lo ha pastor. descrito, tal cual. Así es. Amén, pastor. Otra consulta, sobre la nota, no estoy tan enterado sobre esta metodología. La nota entiendo que es la máxima es 100 y la mínima, ¿cuánto sería, siervo? ¿O estoy equivocado? No, las notas son vigesimales sobre 20, de Ya, 0 a 20. De 0 a 10 es desaprobatoria, de 11 a 20 es aprobatorio. Ustedes tienen en cada mínimo. curso un Ya. documento que se llama sílabo y es importante que cuando ustedes ingresan a un curso puedan revisar ese documento donde está todo el contenido de los temas que van a desarrollar, así como hay un cuadrito también de evaluación donde ahí se indica los productos que van a llevar con las fechas y los pesos que tienen, los porcentajes. Cada producto tiene un porcentaje, un peso. Sumando los 3 productos académicos con el examen global, todo va a sumar 100%, pero la nota es vigesimal. Abajito de ese cuadrito hay una fórmula para obtener el promedio. Y ahí nomás reemplaza valores con una calculadora simple y obtiene usted su promedio de manera manual, ¿no? Ya una vez que el profesor entrega notas, ¿no? Yo les envío el comunicado, ya el profesor del curso tal ha entregado las notas, como varias veces le he podido explicar a muchos de ustedes. Ustedes van a ingresar al aula virtual. A ver, yo estoy ingresando aquí ahorita al aula virtual. ¿Me comentan si observan la pantalla? ¿Observan mi pantalla? Amén. Sí. ¿Sí? Muy bien. Ustedes pueden ir a este curso que se llama A1, Información General para el Estudiante. Yo lo tengo acá en la parte inferior, o ustedes pueden poner todos los cursos. Todos tienen este curso que se llama A1, Información General para el Estudiante. Amén. Este de acá. Ustedes lo abren y se van a la última pestaña, a la última. Dice acceso a calificaciones. Ingresan ahí, acceso a calificaciones, y ponen su código de estudiante. La mayoría de los que estamos aquí, su código empieza con 24, seguido de su DNI. Aquí yo tengo códigos de otros seminaristas de otros ciclos. Por ejemplo, voy a poner el de aquí, ¿no? Valido el código y ahí aparece el nombre del seminarista, ¿no? Y acá les aparece todas sus calificaciones. Miren, por ejemplo, el seminarista de aquí tiene la nota 1, 2 y 3 y 4, ¿no? De la 1 a la 3 son los 3 productos académicos. La nota 4 es el examen global. Y aquí ya se ha aplicado la fórmula para obtener el promedio que está en cada sílabo. Y pues el promedio, cuando sacan de 11 para arriba, les va a aparecer en azulito, ¿no? Si alguien saca 10 o menos de 10, como el caso de aquí, le va a salir en rojo. ¿Qué quiere decir? Que el alumno va a tener que volver a llevar el curso. Al parecer, el alumno que está aquí como ejemplo ya lo llevó y miren, lo volvió a llevar y sí llegó al final a aprobar el curso, ¿no? Muy bien, así que es bueno que vean sus calificaciones. Nosotros hasta el momento tenemos las notas, ya tenemos 5 notas, nos falta, no, ahorita 4 notas. En esta semana se va a entregar las notas de cosmovisión y posmodernidad. Hace casi media hora ya terminó el examen global, perdón, el examen sustitutorio. El profesor ya va a completar las notas entre mañana o esta semana y la próxima semana les voy a poner el comunicado. Ya están las notas de cosmovisión y ustedes aquí van a poder orientarse en ver su promedio, ¿no? En resumen, mi hermano Eduardo, es bueno que vean el sílabo de cada curso. Amén. Amén. Y Sí, una vean consulta. también su acceso a sus calificaciones, como acabo de mostrarles la ruta para hacerlo. Así es. Disculpe, siervo, una pregunta. Me perdí con el tema de la clave. ¿Me escucha? La clave, El ¿cuál es código la de clave? No estudiante. recuerdo, pastor. Código de estudiante es el 24 seguido de su Ya. DNI. Ok. Va, Código de pastor. estudiante. Nunca lo Sí, olviden. Código de ya puedo estudiante entrar ya. 24 seguido del DNI. Así es. Amén, pastor. Gracias. Dios lo Amén, bendiga. siervo de Dios. Muy bien. Amén, siervo. Siervo Donaldo, Dios lo bendiga.
Pastor Luis Bejer, un abrazo, Dios le bendiga. Y yo le había comentado que había tenido un problemita, pastor. No sé si Amén. se acordará, Sí, de por mí. interno me escribe, siervo de Dios. Si es algo personal, me escribe y mañana le damos los alcances respectivos. Ya, pastor, ya, un abrazo, pastor. Muchas gracias. Amén, siervo de Dios. El siervo Bruce. Estoy mirando mis noticias. Siervo Bruce, Dios lo bendiga. Ya. Correcto. Pastor Luis, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Adelante. pastor. Pastor, una consulta. El caso es que yo quise entrar a mis notas y el caso es que me piden carta de recomendación otra vez. Traté de entrar y me piden para llenar un formulario, pero yo ya no sé cómo hacer con ese problema. No, a nosotros no nos están pidiendo carta de recomendación. No nos están pidiendo, siervo Bruce. ¿En dónde usted le han solicitado ello? Cuando entré, pastor, para poder mirar mis notas, entré ahí al Canvas y me piden ahí carta de recomendación. Yo no sé si entré bien o entré mal, pero la cosa es que me pidieron eso, pues, para No, no llenar un están pidiendo formulario. ello. No, de repente ha hecho mal la ruta. No se olvide, vaya a todos los cursos. El curso A1, Información General para el Estudiante, y se va a la última pestaña, donde dice Acceso a Calificaciones. Acceso a calificaciones. Usted ha ido a formulario de actualización de datos, seguro. Ahí, no. Acceso a calificaciones tiene que ir. Abre esa ventanita, pone su código y ahí le va a salir todas sus notas, ¿no? Todas sus notas. Si sale en rojito es que usted ha desaprobado el curso y tiene que volverlo a llevar. Por ejemplo, este es de un estudiante del 8º ciclo. Ha tenido sus altibajos, pero ha aprobado ya varios cursos, ¿no? Hasta el 8º ciclo. Bueno, entonces... Gracias. A ver, cualquier cosa te escribo al interno, pastor. Claro, por interno ya estamos ahí. Muy bien. Gracias por el tiempo, Pastor Armando. Dios lo bendiga, mis hermanos. Cualquier cosita en el interno, siempre estamos atentos a su comunicación. Si demora la respuesta, les pido su comprensión, ya que estamos apoyando en otras admisiones también. Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración final. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias te damos por todo. Te pido, Señor, en esta hora que puedas ayudarnos. Guíanos, Padre, y guía a tu pueblo, Padre Santo, en todo. Darles el descanso que necesitan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el día sábado.